Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 24, donde dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nótese que sin otra despedida, la dosología cierra la epístola. A lo largo de ella estuvieron presentes los peligros que acechan la marcha del cristiano y con ello la de la Iglesia. Lo imperfecto del hombre hace que no pueda alcanzar la perfección que Dios establece para la vida cristiana. Y en los últimos versículos, Judas hizo advertencia solemne sobre el cuidado que debe de tenerse en relación con los falsos maestros, ya que todo el entorno pudiera llevar a pensar que es imposible agradar a Dios en la dimensión que exige, manteniendo constantemente la comunión con Él. Incluso, algunos pudiera pensar que debido a ello es posible caer de la gracia y con ello perder la salvación. Eso queda desvanecido en la primera oración de la dosología. En ella presenta al Padre como el Dios omnipotente, cuya tarea en relación con los salvos es mantenerlos sin caída. Y note que esta seguridad está recogida en el Antiguo Testamento, cuando dice: Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Proverbios capítulo 3 y versículo 23. Debido a las debilidades del hombre, no se alcanza aquí un camino sin tropiezo alguno. Es más, muchas veces se producen caídas en la vida cristiana, pero el Dios de la gracia recupera al que ha tropezado. Cae ocasionalmente, pero permanece en la gracia salvadora porque Dios se ocupa de ello. Su omnipotencia está al servicio de los salvos para mantenerlos en la gracia. Y deja instrucciones para la vida diaria, recogida en su palabra, para que podamos experimentar, obedeciéndolas, una vida sin tropiezo, cuando nos dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Proverbios capítulo 4 y los versículos 10 al 12. Las caídas en el correr del camino pueden producirse también por el cansancio, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pudiera ser que un creyente tropiece y caiga, pero la promesa divina se cumplirá en su vida, ya que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, versículo 24. Él sabe de nuestras necesidades y conoce nuestros problemas, pero nos ha puesto en la mano de su Hijo, y Él mismo puso su mano sobre la de Él, protegiendo a los suyos, para que nunca puedan caer de la posición de salvación que eternamente tienen. Juan capítulo 10 y los versículos 27 al 30 nos dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Podremos correr por un camino pedregoso, podrán tropezar nuestros pies,
en las piedras, pero Dios nos sostiene de la mano como el padre hace con sus hijos pequeños que comienzan a dar sus primeros pasos. Dios guarda a los suyos, de modo que nuestra salvación está garantizada, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Aunque Satanás y los demonios buscan la caída del creyente. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, nos dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es por eso que la victoria está en el poder de Dios. No es por la fuerza de los cristianos que no caen, sino por la omnipotencia divina que los sostiene. Y nótese que una segunda bendición es la certeza de que Dios, que impide al cristiano caer de la gracia, lo presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Están aquí el eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 y los versículos 25 al 27. El amor de Dios se expresó en Cristo, que dio su vida por cada uno de los creyentes. Ese sacrificio canceló la responsabilidad penal por el pecado. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, tomó sobre sí el pecado de cada uno de nosotros y por su obra redentora canceló la deuda del pecado, permitiendo a cada uno de los que creen tener la certeza de que ya no hay condenación para él. Romanos capítulo 8 y versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El propósito redentor es santificar a la iglesia, esto es, separarla para Dios. Y es que para eso la purifica limpiándola de todo aspecto negativo y pecaminoso. Dios ha constituido a Cristo no solo justificación, sino también santificación. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30, nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Posicionalmente en Cristo, la Iglesia está sin mancha delante de Dios, y es que por esa razón puede acercarse al trono de la gracia, acceso reservado al que está limpio de pecado. Es cierto que la vida de los creyentes es imperfecta todavía, pero los creyentes han sido predestinados por el Padre para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito sobre muchos hermanos. Esta imagen de perfección y santidad plena se va produciendo durante el tiempo de la peregrinación terrenal, mediante la acción del Espíritu Santo, que con el fruto reproduce el carácter moral de Jesús en cada cristiano. Gálatas
capítulo 5 y los versículos 22 y 23 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, la perfección plena no se alcanza en la tierra, por cuanto la vieja naturaleza actúa limitando una vida en continua plenitud del Espíritu. El mismo apóstol Pablo dice que él no lo ha alcanzado, pero que prosigue al blanco. Filipenses, capítulo 3, los versículos 13 y 14 nos dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La perfección plena se alcanza cuando la Iglesia sea trasladada de la tierra al cielo, donde se producirá el tribunal de Cristo. Romanos, capítulo 14, versículo 10, dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en ese momento los ojos como de fuego del Señor mirarán la iglesia, eliminando como quien quema lo que no es válido, todo lo que pudiera afear o contaminarla. El examen ante el tribunal de Cristo traerá como consecuencia una limpieza absoluta de cada creyente y por lo tanto de la iglesia como cuerpo del creyente. Y note que no habrá ya nada oculto que no salga a la luz. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Ni nada impuro que no sea eliminado por el fuego divino. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Ni ninguna intención contraria a la santidad demandada. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, la segunda parte. Así pues, la Iglesia recibirá el adorno de las coronas de victoria que corresponden a cada creyente. Corona incorruptible para los victoriosos sobre el viejo hombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 25. También de gozo para los ganadores de almas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. También corona de vida para quienes hayan resistido las pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 12. De justicia para los que aman la venida del Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y también de gloria para quienes han pastoreado la grey. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 4, nos dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La presentación de una iglesia inmaculada será el momento de las bodas del Cordero y que comprende solo a Cristo y a la iglesia. Apocalipsis, capítulo 19 y los versículos 7 y 8 nos dice: Gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en ese momento Cristo se presentará a sí mismo a la iglesia, en perfección absoluta. Judas dice que la iglesia será presentada delante del Padre en su gloria. Indudablemente esto está también relacionado con la presentación que el Señor mismo hará de su esposa, la iglesia.
Judas dice que lo hará delante de su gloria. Por tanto, la misma Iglesia será gloriosa, como corresponde ya a su condición celestial. Y es que por eso que allí no existirá mancha, aquello que ensucia y contamina. La segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 13, nos dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Todo esto estará acompañado de regocijo, no sólo de los creyentes, sino también de los ángeles y de Dios mismo, ya que el gozo de Dios es puesto delante de los ángeles y de los creyentes que también se regocijan con él. Es la presentación de la Iglesia sin mancha. El examen más cuidadoso no será capaz de detectar ninguna imperfección ni impureza en ella. La gloria futura de la Iglesia está apuntada ya en el Antiguo Testamento, cuando nos dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Salmo 45, versículo 13. El término que usa aquí Judas tiene que ver con un aspecto legal, en el que no hay contaminación de pecado que pueda ser reprobado con la ley. En cierto modo debe de entenderse como sin reproche. Y esta es la culminación del propósito divino. Dios nos ha escogido para que delante de Él fuésemos santos y sin mancha, es decir, santos irreprochables. Ese proceso está en marcha y no se va a detener hasta alcanzar la perfección, ya que nada lo puede detener porque es el propósito que el Padre determinó en su soberanía. El momento culminante llegará y la Iglesia será presentada perfecta en la gloriosa presencia de Dios. Y nada mejor para cerrar el comentario de esta parte del versículo que las palabras bíblicas sobre ese glorioso acontecimiento. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha presentado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Quien no se ocupa de la santidad de vida, con temor y temblor, nos dice Filipenses capítulo 13, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Por tanto, como he dicho anteriormente, quien no se ocupa de la santidad de vida con temor y temblor es que no ha entendido nada sobre la doctrina que Judas presentó a lo largo de la epístola, y menos de la presentación en la gloria de una iglesia sin mancha. Y voy concluyendo con esto. La hermosa dosología de Judas le da un consuelo aún mayor a los cristianos cuya fe está bajo el ataque, porque les asegura las promesas que hizo Dios de guardar a sus hijos de caer, porque hasta nuestros propios esfuerzos en el culto, en el estudio bíblico y en la oración con frecuencia no son suficientes. Pero qué alivio es poner nuestra vida finalmente
en las manos de aquel que se ha comprometido a llevarnos al hogar en el cielo. Es por eso que es estimulante levantar la mirada hacia nuestro Dios majestuoso, glorioso e inmutable, cuyo poder y autoridad no tienen límites, cuya victoria sobre el pecado y Satanás es un hecho, que es historia, ya que está ganada, es inalterable, y esto nos permite darnos cuenta de que todos nuestros problemas son solo por un poco de tiempo, y rendirle todo el honor y la gloria de lo que nuestra boca y pulmones sean capaces. Y esa es la verdad. Amigo y amiga oyente, si todavía no has puesto tu vida en manos del Salvador Jesucristo, pues déjame decirte que es ahora cuando puedes hacerlo, a través de una oración de fe, creyendo en su obra salvífica que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y lo hizo a favor del pecador y la pecadora que vienen a él en arrepentimiento. Y por tanto, el primer paso que puedes dar es hacer una oración para decirle que te perdone y también para que venga a tu vida. Te animo, pues, a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ahora ante ti en arrepentimiento, creyendo en tu palabra y creyendo lo que tú hiciste a favor de mí en la cruz del Calvario, dando tu vida. Te quiero dar gracias, pero también quiero ahora abrir mi corazón, recibirte en él y en mi vida, y que seas tú mi Salvador, seas tú mi buen pastor, que dites tu vida. Gracias te doy. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.